¿Qué onda, banda? Bienvenidos a Diose Comics. Hoy les traigo DC and Sonic the Hedgehog de Metal Legion número 1, con guion de Ian Flynn y arte de Adam Bryce Thomas. Por acá les dejo la lista de reproducción, espero que les lata. La historia comienza con los mundos de la Justice League, la Liga de la Justicia, y Sonic the Hedgehog, Sonic el Erizo, conectados por enormes portales que permiten el libre tránsito entre ambos. Y esa unión trae de todo. Lo maravilloso, personajes del mundo de Sonic como Fuchsia the Cat, Corbin the Parrot y Gadget the Wolf recorriendo Metrópolis, mientras el vendedor de perros calientes, el de Apotos, creo, los observa con una sonrisa. Jimmy Olsen los observa también, pero sin emocionarse tanto. Lo preocupante. Villanos de todo tipo aprovechan esa conexión desde las sombras, como es el caso de Clutch the Opossum, Tumble the Skunk y Ruff the Skunk, reuniéndose con Bruno Mannheim, mafioso enemigo de Superman. Y lo extraño, Big the Cat pescando a Aquaman, con tridente incluido, y con Froggy montado sobre su hombro. Hasta en los crossovers lo hacen ver ridículo al pobre Arthur. Nos movemos a Empire City, en el mundo de Sonic. Flash y Sonic corren a toda velocidad por la autopista. Flash grita de euforia. Esto era justo lo que había extrañado. Sonic no baja el ritmo. Se burla de él advirtiéndole que están en un carril preferencial y que el tráfico lento necesita hacerse a un lado. Flash se ríe y le responde que no sabía si llegaría a verlo o si estaría corriendo demasiado rápido como para hacerlo. Entonces los dos entran en un enorme portal con la inscripción Lexerg y aparecen al otro lado, en Central City, en la tierra de la Liga de la Justicia. Enseguida los dos vuelven a correr entre los vehículos. Sonic confiesa que se alegra de verlo a él y a su mundo de nuevo, pero necesita que le confirme que esos portales gigantes no son peligrosos. Flash responde que no tiene idea. Aparecieron por todo su mundo de la noche a la mañana. Sonic agrega que en su tierra pasó lo mismo. Flash añade que la Liga de la Justicia los analizó y no encontró ningún peligro aparente. Pero Sonic sigue sin confiarse. Algo en esos portales le da mala espina. Aún así, por ahora todo parece tranquilo. Entonces Flash le propone una carrera hasta Big Belly Burger. Sonic acepta con una sonrisa y le dice a Flash que aprende rápido. Nos movemos a Themyscira. Wonder Woman encabeza a Okoye y Winter Soldier, a varias de las Amazonas en plena batalla, y les ordena no ceder ni un centímetro de arena. Hades y su ejército de guerreros muertos emergen desde las profundidades. Les dice que eso es lo hermoso de la guerra. El conflicto engendra más conflicto. Cada guerrero caído sigue deseando la victoria y se suma a su ejército. Y las Amazonas no serán diferentes. Wonder Woman y sus hermanas se lanzan contra la Horda. Los no muertos avanzan sin vacilación, pero las Amazonas resisten el embate. Diana le advierte a Hades que esta transgresión no quedará impune. Hades responde que son los vencedores quienes dictan la política y la historia, y que los olímpicos olvidarán esto en menos de un siglo. Wonder Woman le asegura que el martillo de la justicia caerá sobre él. Antes de que Hades pueda entender lo que está pasando, el golpe llega. Amy Rose irrumpe en la batalla con su chipote chillón, con su pico hammer, y lo golpea en la cabeza, derribándolo. Diana la carga entre sus brazos, feliz de volver a verla. Amy la saluda de vuelta con alegría y le dice que la extrañó muchísimo. Diana nota que Amy conservó el traje que las Amazonas hicieron para ella en el crossover pasado. Amy responde que, ahora que los mundos están conectados de nuevo, quiso usarlo para visitarla. Aunque no esperaba que Hades arruinara la ocasión. Diana le confiesa que Hades es una fuerza constante e indeseada en su mundo. Mientras el ejército del inframundo retrocede, Diana levanta la voz ante sus hermanas y exclama que Amy ha regresado a ellas, por lo que ahora son 100 veces más fuertes. Lo que, obviamente, es una exageración. Finalmente, Diana les ordena a las Amazonas empujar a los no muertos de regreso al inframundo. Nos movemos a Floral Forest, el bosque floral, en el mundo de Sonic. Superman y Knuckles llegan juntos a una casa. Knuckles no entiende para qué lo necesita. Cualquiera podría hacer las presentaciones. Superman le responde que justamente lo eligió a él, porque lo conoce mejor que a nadie más. También le dice que necesita salir más. Ningún hombre es una isla. Así sea kryptoniano o Equidna, Knuckles acepta a regañadientes. Entonces, Cream the Rabbit aparece en la puerta, junto a Cheese, y saluda feliz a los dos. Knuckles se sorprende al descubrir que Superman y Cream ya se conocen. Cream explica que Superman ayudó a algunos de ellos en su jardín, antes de irse a enfrentar al Dr. Eggman, lo que también se vio en el crossover anterior.
Cream le dice a Superman que temía no volver a verlo. Superman le responde que podrán venir a visitarlos durante un tiempo, y le pregunta si, como ya le había hablado de ellos, quiere conocer a su prima y a su perro. Cream acepta emocionada, mientras que Knuckles comenta que el que debe salir más es Superman, no él. Superman les presenta a Supergirl y a Krypto. Supergirl saluda a Cream y le dice que Superman le habló mucho de su mundo. Cream se presenta también. Luego le presenta a Cheese y le da la bienvenida al planeta. Cheese también saluda, a su manera. Supergirl apenas necesita unos segundos para rendirse ante ella. La abraza con fuerza y declara que es la niña más adorable del universo. Cream se ríe entre sus brazos, mientras Cheese flota feliz a su lado. Supergirl mira a Superman y le dice que ya no volverá a la Tierra. Se queda a vivir ahí. Kal-El se sorprende de que diga eso, aún sin haber probado los pasteles de la madre de Cream. Knuckles, por su parte, comenta que se ve obligado a comer también, ya que Superman lo arrastró hasta allí. Nos movemos a la Watchtower, la torre de vigilancia, en la Tierra de la Liga de la Justicia. Cyborg se alegra de encontrar a Silver todavía en este periodo temporal. Silver también se alegra. Dice que el mundo de Cyborg está bien, pero que la tecnología de la torre se siente más parecida a su hogar. Cyborg le pregunta si tiene alguna especificación del futuro que pueda compartir. Silver se disculpa, no es muy bueno con la tecnología. John Stewart, Green Lantern, interviene y le dice que hace sonar al cuerpo de Linternas Verdes como algo anticuado. Silver le estrecha la mano y contesta que los constructos de luz sólida son atemporales. Luego de intercambiar saludos, John le entrega a Silver un anillo de los Green Lantern, el que usó en el crossover anterior. Silver lo acepta con entusiasmo y se transforma. Nunca está de más tener más poder. Guy Gardner, otro Green Lantern, aparece y, fiel a su estilo, pregunta si ahora simplemente están regalando esos anillos. Aún así, le da la bienvenida de regreso. Silver responde al saludo con la misma intensidad. Mientras Guy se retira, Silver propone quitarle el anillo, lanzarlo por la esclusa de aire y decir que fue un accidente. John entiende la provocación, pero lo frena. Guy es una excelente linterna verde. Silver duda y le recuerda que la Tierra tiene como 6 más. Entonces, una alerta interrumpe la conversación. Guy le pide a Mr. Terrific un informe. Michael informa que los Teen Titans, los jóvenes titanes, acaban de enfrentarse a un puesto de avanzada de Hive y que ellos están en espera para brindar refuerzo. Guy lo descarta como algo menor. Dice que irá a patrullar el cinturón de Kuiper y que le avisen cuando aparezca un problema de verdad. Silver comienza a proponer excusas para cubrir el accidente de Guy. Podrían decir que fue Sinestro, o Lobo, o que confundió la esclusa con la puerta del baño. John le advierte que, a ese ritmo, Silver se va a ganar un anillo rojo. Como comentario, en el universo de DC, los anillos verdes se alimentan de la fuerza de voluntad, y los anillos rojos lo hacen de la ira. Silver le pregunta a Cyborg si los Teen Titans no son su equipo. Cyborg le explica que sí, pero que se graduó y se unió a la Liga de la Justicia hace tiempo. Ahora funciona como enlace entre ambos grupos. Silver señala que Hive es una amenaza seria y pregunta si no debería estar allá abajo con los titanes. Cyborg le dice que no se preocupe. Tiene a alguien igualmente competente dirigiendo desde el terreno, mientras él supervisa desde la torre. Tails fue el primero en cruzar las puertas. Ahí vemos a Tails, con su traje de Cyborg que ya se imaginan dónde recibió, junto a varios de los Titans como Raven, Starfire y Beast Boy, transformado en Yeti, de Sonic Lost World, enfrentándose al puesto de avanzada de Hive. Tails lidera el ataque, con el clásico grito de guerra. ¡Titans, go! Beast Boy recobra su forma original y comenta que ve la oportunidad de probar algo que no pudo intentar cuando Tails estuvo con ellos antes. Tails le pregunta si de verdad va a hacerlo ahora, en medio de una pelea. Beast Boy insiste. Le dice que va a ser impresionante. Solo tiene que confiar en él. Entonces, transforma su cuerpo y logra una versión verde de Tails, con las 2 colas incluidas. Beast Boy lo celebra orgulloso. Tails lo celebra también, pero le pregunta si puede volar con ellas. La respuesta llega rápido. Beast Boy le demuestra que puede hacerlo, pero rápidamente queda agotado y admite que le está matando la espalda. No entiende cómo Tails puede levantar gente así todo el tiempo. Tails le dice que le dará consejos después. Por ahora, tienen que encontrar a quien lidera esta célula de Hive. Entonces aparece Brother Blood, junto con Charmy Bee, y se presenta como el líder, diciéndole a Titan Tails que no volverá a frustrar sus planes. No ahora que ya corrompió a uno de sus guerreros jóvenes más poderosos. Charmy Bee
Completamente tranquilo, saluda a Tails y Blaze como si nada. Como comentario, o comentarios, Brother Blood usa el nombre Titan Tails, supongo que refiriéndose a Tails liderando a los Titans, pero no muchos sabrán que hubo una versión de Tails con ese nombre en el universo de Sonic. Por otra parte, dice que Charmy es uno de los guerreros más poderosos, cuando en realidad es uno de los más débiles. Blaze no puede creer que Charmy esté del lado del villano. Starfire le pregunta si lo conoce. Blaze confirma que sí. Charmy es el miembro junior de la agencia Detective Chaotix. Starfire recuerda que fueron los Chaotix quienes les dieron la pista sobre la ubicación de la base, y se pregunta si quizás Charmy está infiltrado en Hive como espía. Blaze responde que no está segura, así que le pide a Starfire que la cubra mientras investiga. Starfire acepta y le asegura que nadie la tocará. Blaze evade a Brother Blood y llega donde está Charmy. Le pregunta si Brother Blood hechizó su mente. Charmy se sorprende. No hay ningún control mental. Según él, Brother Blood solo es el presidente del club. Blaze no entiende lo que está diciendo y Charmy se lo explica. Hive es un club temático de insectos súper genial. Le gustaría invitarla, pero no puede, porque Blaze es una gata. Blaze comprende que la nota que Charmy envió a los Chaotix no era información de inteligencia. Charmy lo confirma con total inocencia. Solo quería que sus amigos supieran dónde estaba, para que no se preocuparan. Y pregunta si lo extrañan. Blaze le explica a Charmy la verdad. Hive no es un club, es una organización terrorista. Y Brother Blood no es su presidente. Es un hechicero oscuro que los ha contratado. Charmy procesa la información y pregunta si entonces son los malos. Blaze lo confirma de inmediato, de los peores. Charmy reacciona y se lanza contra Brother Blood, indignado por haber sido engañado. Brother Blood intenta quitárselo de encima, pero Charmy no se detiene. Mientras tanto, Starfire felicita a Blaze por su desempeño. Blaze le devuelve el cumplido. Starfire aprovecha para preguntarle por su sastre. Su atuendo le parece encantador. Blaze se entusiasma y le dice que también le gustaría probar su estilo. Starfire le responde que tiene que hacerlo. Raven, cansada de la conversación, les pide que, por favor, se tomen la batalla en serio. Tails se ríe y le dice que está empezando a sonar como Robin. Entonces se pregunta dónde está Robin. Raven le responde que Robin tenía asuntos pendientes en Gotham. Nos movemos a Gotham. Batman y Robin esperan en una azotea, mientras observan una señal parecida a la batiseñal encendida sobre el cielo de la ciudad. Alguien aparece detrás de ellos, mientras que Robin le pregunta a su padre cómo sabe que la persona que está buscando responderá a la señal. Batman lo resume en pocas palabras: confianza y respeto mutuos. Entonces se da la vuelta y saluda a Shadow, ante la sorpresa de Damian. Shadow le responde que, con los mundos reconectados, vino a Gotham de inmediato. No piensa permitir que los problemas de la ciudad de Batman amenacen su propio mundo. Robin no tarda en provocarlo, preguntando si vino a arruinar otro Batimóvil. Pero Shadow lo calla de inmediato, diciéndole que, si necesita apoyo, llamará a Red Hood. Damian, herido en su orgullo, le advierte a Shadow que lo cortará. Shadow no se inmuta. Lo reta a que lo intente. Batman le pide a Shadow que se enfoque y le entrega unos documentos. Le dice que las puertas dimensionales que conectan ambos mundos fueron desplegadas al mismo tiempo, a nivel global, desde los dos extremos. El análisis preliminar de la Liga indica que la tecnología detrás de ellas está basada en los Boom Tubes, pero la firma dimensional del mundo de Shadow no sería fácil de conocer para nadie en esta tierra. Shadow lo complementa. Alguien tuvo que suministrarla desde su lado. Shadow revisa los documentos y lo entiende. Financiamiento, empresas fantasma y plantas de manufactura en distintos puntos del mundo. Todo lleva a LexCorp. Batman le pregunta si ve la conexión. Shadow le responde de inmediato. Lex Luthor facilitó las puertas desde este mundo, y solo Dr. Eggman podría haberlas respaldado desde el suyo. La conclusión es clara. Los científicos locos formaron una alianza. Damian se ríe y lo felicita, diciéndole que empieza a sonar como un detective. Shadow agradece la información y asegura que se encargará de todo a partir de aquí. Batman lo detiene. Le dice que Luthor y Eggman ya son amenazas globales por separado, y sospecha que Luthor no se va a limitar a una sola alianza. Shadow le exige que vaya al punto. Batman se lo dice claro. Están frente a una batalla en múltiples frentes, a través de 2 dimensiones. Él no puede manejar tantos conflictos solo. Necesita apoyo. Shadow responde que se alió con la Liga de la Justicia porque Darkseid era un dios, pero Luthor y Eggman son solo hombres mortales. Batman replica que están hablando de cantidad versus calidad, y le pregunta
si podrá aceptar las consecuencias si algo se le escapa. Shadow guarda silencio. Luego cede, ya que sabe que la Liga ha demostrado ser un recurso valioso en el pasado. Batman se alegra de que lo haya entendido. Entonces Robin marca el límite. Si Shadow va a operar en su territorio, lo hará a su manera, mientras abre su maletín y le muestra el traje que le dieron en el crossover anterior. Si aprecias lo que hacemos en Ríose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Inferno 672. Mientras tanto, en otro lugar, Lex Luthor e Ivo Robotnik, Dr. Eggman, brindan para celebrar. Robotnik celebra que el sistema generador de compuertas energizadas extradimensionales luminosas, LEXERG, por sus siglas en inglés, o el huevo de Lex en español, funciona a máxima eficiencia. Sus dos mundos ya comparten un vínculo estable en múltiples puntos del planeta. Luthor añade que los peajes y los paquetes turísticos ya cubrieron los costos de construcción. Con otra campaña de marketing, podrían duplicar el número de compuertas. Eggman pregunta para qué, si ya tienen el monopolio de la industria. Luthor responde que nunca deja pasar una oportunidad de ganar más dinero, y le pregunta, honestamente, si él se conformaría con algo simplemente funcional. Robotnik estalla en risa. Nunca. Más grande, mejor, superior. Ese es su lema. Mientras chocan las copas, Luthor le dice que son palabras inspiradoras. Pero cuestiona el nombre, LEXERG. Le parece demasiado obvio, sobre todo después de todo el esfuerzo que hizo para construir las compuertas, sin atraer atención antes del lanzamiento. Robotnik no lo ve como un problema. Para él, ya están establecidos. Y sabe que, tarde o temprano, Sonic o la Liga de la Justicia se convertirán en un obstáculo. Ponerlos en alerta, provocarlos para que actúen, también forma parte del plan. Luthor le dice que lo sabe. Eggman agrega que entonces debería disfrutarlo un poco, porque no tiene sentido ser superior a sus enemigos si uno no puede regodearse en ello. Luthor vuelve a felicitarlo por sus inspiradoras palabras. Eggman también le recuerda que, si ese doble contingente de héroes se sale de control, Luthor ya reunió sus contramedidas. Luthor lo confirma. Un equipo de profesionales experimentados, capaces de manejar cualquier problema que surja. Y entonces, invita a Dr. Eggman a conocerlos. Y le da la bienvenida a Eggman a la Legion of Doom, la Legión del Mal. Frente a ellos aparecen los nuevos aliados de esta alianza: Black Manta, Captain Cold, Gizmo, Cheetah, Sinestro y, oh sorpresa, Catwoman, que esperan sus indicaciones. Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos traición, terror y dos equipos atrapados. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este inicio se siente exactamente como debería sentirse un crossover entre Sonic y la Liga de la Justicia. Caótico, divertido y medio absurdo, pero en el mejor sentido posible. Y creo que justo ahí está la clave de por qué funciona tan bien. Este número realmente no intenta avanzar una trama gigantesca todavía, sino reencontrar a todos estos personajes y dejar que simplemente convivan. Y honestamente, eso termina siendo lo más entretenido. O sea, Flash y Sonic corriendo felices, Big the Cat pescando a Aquaman como si fuera una bota con hueco marca Acme, Beast Boy convirtiéndose en Tails y destruyéndose la espalda intentando volar. Son escenas hechas totalmente para disfrutar el crossover y ya. Y sí, es puro fanservice, pero fanservice bien ejecutado. Además, se nota muchísimo que entienden a los personajes. Ninguna interacción se siente forzada. Shadow encaja perfecto con Batman y la Batifamilia, porque ambos lados tienen exactamente la misma energía de tipos traumados que creen poder resolver todo solos. Y Damian picando a Shadow cada 2 segundos fue buenísimo. Pero mejor aún fue cuando Shadow le deja claro que, si necesita apoyo en Gotham, mejor llama a Jason Todd antes que a él. También me encantó como Amy y Wonder Woman retomaron su amistad como si no hubiera pasado tiempo. O Supergirl decidiendo adoptar prácticamente a Cream después de verla 5 minutos. Todo se siente muy natural y muy fiel tanto al mundo de Sonic como al de DC. Incluso la ridiculez de que Amy derrote a Hades de un mazazo. Obviamente, este número funciona mejor si vienes del primer crossover. No es que sea imposible entenderlo de entrada, pero sí se siente como una continuación directa. No hacerlo es como ver la segunda temporada de Buffy la Cazavampiros sin haber visto la primera. Sigues la acción, pero muchas amistades, trajes, bromas
y reencuentros no pegan igual. Aquí el cómic confía en que ya conoces esa conexión previa, y por eso no pierde tiempo explicándolo todo otra vez. Y aunque la historia todavía está acomodando piezas, sí deja detalles importantes. Sonic desconfiando de los portales desde el principio, y Shadow también entiende rápido que esas puertas no pudieron aparecer solas. La alianza entre Luthor y Eggman funciona demasiado bien porque ambos comparten esa arrogancia enfermiza de sentirse superiores a todos. De hecho, siento que lo más peligroso ni siquiera es la tecnología o los portales, sino lo mucho que se están divirtiendo manipulando todo desde las sombras con el huevo del Lex. También hay que decirlo, visualmente, el cómic está increíble. Los colores súper vibrantes y las expresiones exageradas ayudan muchísimo a que toda esta locura funcione. Hay paneles que literalmente parecen hechos para quedarse grabados. Eso sí, entiendo un poco la idea de que pasa muy poco. Este número es más presentación y preparación que conflicto real. Pero sinceramente no me molesta porque el encanto está en ver las dinámicas y el caos entre personajes. Y con ese final mostrando la Legión del Mal completa, más Catwoman metida ahí de taquito, siendo que el verdadero problema apenas está empezando. Ahora me quedé pensando si veremos a los demás villanos usando trajes o tecnología inspirada en personajes de DC o de Sonic, porque ya tenemos el huevo del Lex funcionando como puente entre ambos mundos, así que cualquier locura parece posible. La gran duda es quién va a caer primero en su trampa y qué tan grave se va a poner cuando todo este fanservice se convierta en una guerra de verdad. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.